más, les propongo que iniciemos este momento, esta nueva sesión, después de este proceso que lo he llamado sanación y madurez psicológica en la vida del cristiano. Esta sería como la eh, continuación de la introducción de este ciclo. Entonces, pues nada, les propongo que iniciemos con un rato de oración. Hoy vamos a hacer un ratico muy corto, basados en el texto de Lucas, capítulo 13, versículos del 18 al 19. Si alguien lo quiere buscar, pues lo puede buscar. Lucas, capítulo 13, versículos del 18 al 19. Entonces les propongo que nos pongamos en ambiente de oración, pero nos relajemos, nos apaciguemos, eh, y pues nada, dejemos a un lado pues todas las presiones que tenemos de, de todo el día. Pues cada uno tuvo sus diferentes situaciones, cada uno tuvo pues, diferentes momentos, pero en este momento vamos a ubicarnos en el aquí y en el ahora. Entonces, si les sirve cerrar los ojos, cerramos los ojos, si no, ubicamos la mirada en un punto fijo, en un lugar donde no nos vayamos a distraer y tomemos conciencia de nuestra respiración. Tomamos aire, lo sostenemos y lo soltamos suavemente y repetimos ese ejercicio muy consciente de tomar aire, sostenerlo y soltarlo. Vamos a poner todo nuestro empeño en que este tiempo que vamos a estar aquí reunidos sea un tiempo de gracia, sea un tiempo en el que Dios va a estar acá, sea un tiempo que Dios use para tocar nuestras vidas, para tocar mi vida y para tocar la tuya y la de las personas que van a entrar en contacto con este video y pues con esta formación. Por lo tanto, hagámonos muy conscientes de esa presencia de Dios. Hagámonos muy conscientes de que Él está presente porque es que Él habita en el interior de nosotros. No es posible que no esté presente. Así como somos capaces de percibir el ingreso del aire, que podemos sostener el aire y soltarlo, el aire no lo vemos, pero sabemos que existe, que está. El oxígeno que entra en nuestros pulmones y que entra al torrente sanguíneo para darle energía a todo nuestro cuerpo existe. No lo vemos. No lo vemos cuando entra y no vemos cuando sale el dióxido de carbono tampoco. Pero está ocurriendo eso. De la misma manera está Dios presente. No lo vemos, pero Él está ahí. Él está aquí presente. Por eso, con esa conciencia de Dios presente, iniciemos con un gesto que nos invite a eso, a entrar en la presencia de Él, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pidamos al Señor la gracia de que todas nuestras intenciones, acciones, operaciones, que todo lo que vamos a hacer en este rato de formación esté puramente ordenado por Él, dirigido por Él, que Él sea el que mueva tanto las ideas que yo estoy proponiendo como tus oídos, tu visión, es decir, todo el sistema nervioso que está integrando, apropiándose de todos estos mensajes, de todos estos conceptos para que puedan servir para organizar interiormente tu afecto y tu vida. Que el Señor nos conceda la gracia de sentir su presencia y de que nos permita reconocer su voluntad, qué es lo que quiere, por qué nos convocó, por qué me movió, por qué te movió a estar aquí presente
en este momento, realizando esta formación, que es un curso taller, es decir, que no solo es formación, sino también es vivencia, es acción, es experiencia. Voy entonces a leer el, el texto del Evangelio que les decía al principio, el Evangelio de Lucas. Capítulo 13, versículos 18 y 19. Jesús dijo también, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué lo puedo comparar? Es como una semilla de mostaza que un hombre siembra en su campo y que crece hasta llegar a ser como un árbol tan grande que las aves se posan en sus ramas. Los invito para que permitamos que esas palabras del Evangelio vayan permeando nuestro ser, vayan entrando, nos vayan moviendo hacia eso, ese mensaje que el Espíritu quería y quiere proponernos a través del Evangelio. Jesús dijo también, ¿a qué se parece el reino de Dios y con qué puedo compararlo? O sea, Jesús nos está tratando de enseñar, nos está tratando de mostrar cómo es esto del reino de Dios, qué significa esto del reino de Dios, esa invitación del Evangelio a vivir el reino de Dios, a reconocer que el reino de Dios está presente entre nosotros. Y entonces él utiliza esta comparación. Es como una semilla de mostaza. O sea, es una semilla. O sea, lo compara con un ser vivo y con la primera parte de ese ser vivo. Es como una semilla de mostaza que un hombre siembra en su campo. Siembra en su campo, en su interior. Y que crece hasta llegar a ser como un árbol. Un árbol tan grande que las aves se posan en sus ramas. Pero Jesucristo nos quiere presentar una realidad, una de las realidades del reino es que el reino crece, que el reino evoluciona, que el reino madura en mi interior. Pidamos al Señor que este curso taller, que esta sesión de hoy nos permita reconocer esa belleza, esa hermosura de la creación y de la forma como nos creó. Poderla reconocer, poder comprender algo de esa maravilla, de ese milagro de la vida, de esa hermosura de lo que es el ser humano. Y desde allí podamos eh, entender qué podemos hacer o dejar de hacer para continuar madurando psicológicamente, pero también espiritualmente. Nos quedamos pues entonces en las manos del Señor para que Él use como una herramienta este curso taller y esta introducción que vamos a hacer. Lo pedimos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Terminemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, les quiero dar la bienvenida a las y los que se acabaron de conectar. Eh, y bueno, vamos a continuar con este proceso, pero como yo les decía, tal vez voy a empezar las sesiones
tal vez respondiendo algunas preguntas que no se hayan podido responder de la sesión anterior para no dejar las cosas como sueltas. Realmente no se presentaron, revisando ya el chat, no se presentaron muchas preguntas, pero hubo una pregunta que me hicieron por el interno y que me pareció supremamente importante, me pareció muy válida, porque me preguntaban si cuando uno tenía un problema de tipo hereditario, eso era instintivo. ¿Mm? Es decir, lo heredado es instintivo. Me parece una pregunta súper valiosa porque aquí quiero aclarar algo. O sea, abordar el comportamiento humano es supremamente complejo. O sea, el ser humano como tal es enorme, inmensamente complejo. Solamente la biología humana, la biología del ser humano es tan compleja que la medicina, aunque conoce mucho de cómo funciona el cuerpo humano, pues todavía tiene muchísimo por conocer, por comprender de muchas enfermedades y de muchas de las cosas cómo funciona el cuerpo humano. Entonces, bueno, si nos paramos en la medicina tradicional en la que tenemos, pues hay un mundo por conocer. Ahora, hay otras formas de medicina, las medicinas alternativas que tienen otras comprensiones del cuerpo biológico y su funcionamiento, en fin. Lo mismo sucede con la psicología. Entonces, la psicología es una ciencia muy nueva y está tratando de comprender el comportamiento humano. Esto, como yo les decía, este curso taller está avanzado en la psicología del desarrollo. ¿Mm? O sea, es una pequeñita parte del mundo de la psicología. Entonces, no puede explicar absolutamente todo. Va a explicar algunas cosas y las va a explicar muy interesante y muy bien y nos va a ayudar definitivamente. Pero pues hay cosas que no. Entonces, cuando yo les hablaba, por ejemplo, del conductismo, que no es psicología del desarrollo, yo simplemente empiezo hablando del conductismo, de dos tipos de comportamiento que plantea la psicología conductista, el comportamiento aprendido y el comportamiento instintivo. Bueno, es una parte del comportamiento humano, pero claro, el comportamiento humano está afectado por muchas otras variables. ¿Mm? Una de esas variables es lo genético, pero ojo, lo genético no necesariamente es instintivo, pero tú dijiste en la definición que el comportamiento instintivo era todo comportamiento que viene genéticamente programado en la especie. Sí, eso es muy cierto, pero recuerden que yo les di una característica también importante del instinto y es que todos los miembros de la especie deben realizar ese comportamiento. ¿Mm? Entonces, ok, ese comportamiento es genético, pero hay comportamientos que son específicos de la herencia de una familia o de sí, unos seres que están transmitiendo determinados códigos genéticos. ¿Mm? Y en esos códigos genéticos pueden ir incorporados algunos comportamientos específicos, talentos, pero también pueden venir incorporados algunos errores, entre comillas, errores, algunas deficiencias a nivel neurológico que pueden traer consigo comportamientos inadecuados o patologías inclusive de tipo psicológico. Entonces, pero eso no es instinto, eso es heredado y viene genético. También hay comportamientos congénitos, o sea, situaciones congénitas como en la parte biológica también, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo congénito? Que se desarrolla, alguna situación se desarrolla durante el periodo del embarazo. ¿Mm? Entonces, por alguna razón se crea una alteración o se crea una situación y se produce un comportamiento o una situación congénita, es decir, en el periodo de desarrollo embrionario y desarrollo del feto. Bien, pero eso entonces no es instintivo. Bueno, eso son particularidades ya de una persona o de un grupo de personas, pero instinto tiene que ser que todos los miembros de la especie tengan ese comportamiento. Bien, entonces espero que con eso haya quedado resuelta la pregunta. Y vamos a continuar, vamos a seguir. Las personas que están en el grupo que creamos en Facebook sobre este tema, a ellas les envié la diapositiva al grupo para que puedan seguir la secuencia de lo que yo les voy explicando.
Ustedes entienden que aquí en esta herramienta de Facebook Live no se puede utilizar, no se pueden compartir la pantalla como se hace, por ejemplo, en Zoom, otras cosas. Entonces, pero bueno, igual lo que yo les dije, estos videos yo los voy a editar en YouTube y los voy a dejar pegaditos en YouTube con las diapositivas y todo como ya ocurrió con el video anterior. Bien, hablábamos entonces de que tenemos un comportamiento instintivo y un comportamiento aprendido y veíamos, bueno, como un ejemplo de cómo funciona esto. Pero ahora yo quiero presentar, quiero plantear cómo evoluciona el comportamiento, cómo evoluciona el comportamiento, cómo madura el comportamiento, ¿qué? El comportamiento animal, ¿m? Y también el comportamiento humano. Les hablaba de la filogenia y la ontogenia. Alguien me decía, no utilices nombres tan técnicos porque nos vas a hacer perder. Bueno, sí, es cierto. Entonces, no se asusten cuando yo utilice palabras técnicas, las quiero utilizar como punto de partida, pero pues obviamente voy a tratar de manejar un lenguaje que nos sirva a todos y que podamos manejar todos. Entonces, ¿qué es la filogenia? La filogenia es el estudio del desarrollo evolutivo de una especie. Entonces, acá nos vamos a parar en otra teoría. Observemos que esos son una teoría, otra teoría, y aquí vamos a tratar de ir viajando por diferentes aspectos teóricos para ir reconociendo aspectos de nuestro comportamiento. En las teorías de la evolución, encontramos esto del desarrollo filogenético, es decir, cómo evolucionaron las especies o cómo evoluciona una especie a lo largo de la vida del planeta Tierra. ¿Mm? Entonces, pues bueno, yo no voy a hacer una explicación amplia, voy a hacer una explicación muy sencilla. Bueno, perdónenme que esto es algo muy complejo y lo voy a reducir muchísimo, pero la idea es que entendamos el concepto que me parece importante para este proceso. Dice la teoría de la evolución, y dice estos estudios de filogenia, que existen los animales primitivos, o sea, los que arrancaron primero, los que aparecieron primero en el planeta, y estos animales fueron evolucionando, se fueron desarrollando, ¿m? Hasta llegar a los animales ya más complejos, como los mamíferos, y terminamos en los seres humanos. ¿Mm? Entonces, vean lo interesante. Empieza, si ustedes quieren recordar esa gráfica en donde tenemos el eje de las Y y el eje de las X, es decir, el eje vertical y el eje horizontal. ¿Mm? En el inicio del eje horizontal encontraríamos a los primitivos, a los seres primeros. ¿Cuáles serían los seres primitivos? Hablemos de algunos como los insectos, como los peces. ¿Mm? Digamos que esos son como los más básicos, los que iniciaron esto. Y después estos animales, estos seres fueron evolucionando, estos peces que estaban en el agua fueron evolucionando y ya cuando había tierra entonces empezaron a ser anfibios y estos anfibios se fueron desarrollando y terminaron convirtiéndose en mamíferos y estos mamíferos se fueron evolucionando cada vez más hasta llegar a mamíferos muy evolucionados como el chimpancé, como el simio y terminamos en los seres humanos. Esa es, digamos que la filogenia rápidamente de el ser humano. Cómo evolucionó la especie humana. Ahora, la pregunta es, los animales primitivos, como los peces y los insectos, su comportamiento, el comportamiento de estos animales, es principalmente instintivo o aprendido. Entonces recuerden ustedes que en la gráfica tenemos en la parte superior del eje vertical, el eje de las Y, tenemos el instinto arriba y abajo, bien a la base, el aprendizaje. Comportamiento instintivo arriba, comportamiento aprendido abajo. Y entonces, estos animales, los peces y los insectos, el comportamiento de ellos claramente es
instintivo. O sea, los insectos, ya les hablaba de la araña, la abeja, las hormigas, en fin. ¿Mm? Su comportamiento es automático. La abeja ya sabe las abejas ya saben cómo fabricar su panal, cómo están organizadas. O sea, ellas no tienen que aprender nada, ellas lo traen en su código genético. ¿Mm? Lo mismo los peces. ¿Mm? El pez, cuando sale de su huevo, ya sabe qué hacer, cómo hacer. De hecho, sabe que tiene que huir a los peces grandes porque se los van a comer. Entonces ellos ya automáticamente saben qué tienen que hacer y cómo hacerlo. ¿Mm? Entonces, miren lo interesante. Pero en la medida en que va evolucionando la especie, en las especies, o sea, los animales, llegamos a un término intermedio, lleguemos a los mamíferos. Y la pregunta sería la misma. El comportamiento de un mamífero. Hablamos de mamíferos, perro, vaca, caballo, ¿m? Etcétera, gato. Estos animales son principalmente, o el comportamiento de ellos, que es principalmente instintivo o aprendido. Y aquí ya en los estudios etológicos, o sea, la etología es el estudio del comportamiento animal. Los etólogos ven que los mamíferos tienen una carga instintiva fuerte, grande, ¿m? O sea, automáticos. Hablábamos de ladrar, hablábamos de que el perro levanta la pata para orinar, eso es instintivo. Bueno, entonces, ellos tienen muchas cosas instintivas, pero nos damos cuenta que también tienen una gran capacidad de aprendizaje. Entonces aquí ya la gráfica varía un poco. Digamos que estarían más o menos hacia la mitad de la gráfica, ¿m? En donde entonces el instinto, en la medida en que va evolucionando todo el proceso, en la medida en que van evolucionando las especies, los instintos o el instinto empieza a perder fuerza, empieza el comportamiento a ser cada vez menos instintivo y el aprendizaje empieza a ganar terreno. Es decir, los animales empiezan a ser cada vez, a tener comportamientos cada vez más aprendidos. ¿Mm? ¿Esto a qué se debe? Preguntarán ustedes. Pues al desarrollo del sistema nervioso. ¿Mm? Digamos, los animales primitivos tienen sistemas nerviosos muy, o sea, pues muy sencillos, entre comillas, porque es una vaina súper complejísima. ¿Mm? Pero en la medida en que fueron evolucionando las especies, el cerebro empezó a evolucionar muchísimo más. Y ese cerebro evolucionado hizo que pudiera aprender más. Entonces, claro, entonces ¿qué animales tienen en un circo? ¿Mm? Porque entonces en un circo eh, evolucionan, o sea, evolucionan no, o sea, en un circo tenemos a los seres, a los animales un poquito más evolucionados, ¿por qué? Porque les enseñan cosas. ¿Mm? Entonces, ¿qué animales tenemos en un circo? Sí, tenemos perros, tenemos leones, tenemos tigres, tenemos osos. Bueno, y si ustedes ven, la gran mayoría de animales que tienen en un circo o que tienen en estos espectáculos de animales, donde les enseñan cosas y les enseñan trucos, son mamíferos. ¿Mm? Algunos de ustedes podría estar pensando, ah, sí, pero yo he ido a Florida y allá tienen circos, pero de ballenas y de delfines. ¿Mm? Pues precisamente las ballenas y los delfines son mamíferos. ¿Mm? Entonces, vean lo interesante y es como ya tienen una capacidad de aprendizaje. Los perros pueden aprender muchísimas cosas. Es súper interesante. Podríamos dar muchos ejemplos, pero creo que todos conocemos las destrezas, entonces no me voy a meter ahí. ¿Y qué pasa? En la medida en que siguen evolucionando las especies, nos encontramos con que llegamos al ser humano. ¿Y qué pasa con el ser humano? El comportamiento del ser humano es principalmente instintivo o aprendido. ¿Mm? Y pues, o sea, tenemos que la excelente noticia de que, bueno, no podemos hablar de porcentajes porque sería
pues como muy complicado hablar de porcentajes, pero sin embargo intentando hablar de algo de porcentaje, podríamos decir que más o menos el 90 o 95% del comportamiento de un ser humano es aprendido. Entonces, si ustedes ven la gráfica, ese aprendizaje que empezaba muy abajo, porque los animales primitivos, pero los animales primitivos no aprenden, no, sí, claro, los peces y los insectos también aprenden, pero aprenden cosas muy insignificantes, aprenden cosas muy básicas, ¿m? Pero sí tienen capacidad de aprendizaje, bueno, pero es muy pequeña. En cambio, su comportamiento, el comportamiento instintivo es enorme. ¿M? O sea, un pez puede aprender a que cuando llega una persona, esa persona les va a dar la comida y entonces los peces aprenden a que cuando llegó esa persona les va a dar comida. Entonces, aunque no les esté dando comida, los peces se acercan porque identificaron al criador de peces. Entonces, se acercan. Pero otros peces en otro lago, apenas ven una persona, salen. ¿Por qué? Porque esas personas los van a pescar y entonces les huyen. ¿Mm? Ellos aprenden esas cosas. Bueno, sí, tienen capacidad de aprendizaje. ¿Mm? Pero nada comparable con un delfín o con una ballena. ¿Mm? Entonces, ok, pero en la medida en que evoluciona, o sea, ese aprendizaje que inicialmente es rudimentario, va creciendo en los mamíferos, ya tienen una gran capacidad de comportamiento aprendido, los seres humanos tenemos la mayor capacidad de aprendizaje de todas las especies. Miren qué lindo, miren qué lindo. También qué injusto, decía mi hijo, decía uno de mis hijos, cuando me decía, ay, pero las aves no tienen que ir al colegio. Ellas ya lo saben todo, ya saben cómo fabricar su nido, ya saben cómo todo eso. Las aves están más avanzaditas que los peces, pero igual tienen su mayor capacidad de comportamiento instintivo. ¿Mm? Entonces sí, él decía, en cambio a mí me toca ir al colegio. Sí, terrible. ¿Mm? O sea, nos toca aprenderlo todo, todo. O sea, prácticamente todo. Ya les digo, 95% de lo que nosotros hacemos lo aprendemos. ¿Mm? Entonces, digamos que es injusto porque, pues sí, estos animales instintivamente ya saben cómo hacerlo, saben qué hacer, saben cómo moverse, saben, todo lo saben. Entonces, es delicioso porque no se tienen que preocupar por aprender absolutamente nada. Claro. Entonces podría parecer injusto, pero miren que no, o sea, la naturaleza nos quita los instintos, nos quitó los instintos, o sea, muy pocas cosas las hacemos automáticamente genéticamente como especie. ¿Mm? Entonces sí, nos quitaron eso, pero a cambio la naturaleza nos dio la libertad. La naturaleza nos dio la libertad. ¿Cómo así? Claro, no estamos programados. O sea, los otros animales, el perro se comporta como perro y va a comportarse como perro hasta el fin de sus días, y el gato lo mismo, ¿m? Y las aves y todo esto. Nosotros podemos hacer con nuestra vida textualmente lo que queramos. ¿Por qué? Porque no estamos programados. Hemos dicho, estamos prácticamente libres de programación. Qué hermoso, qué hermoso. Entonces, esta es una buena noticia, esta es una buena noticia. Y por eso ocupamos digamos que un estatus, el mayor estatus dentro de todas las especies. ¿Por qué? Porque somos los que dominamos todo el planeta, gracias a esa libertad que tenemos. ¿Mm? Claro, el problema es que cuando usamos mal la libertad, hacemos lo que estamos haciendo con una gran parte del planeta, ¿no? Acabándolo, destruyendo. Claro, porque no sabemos, no conocemos cómo funciona esto, nos toca aprender cómo funciona. Los animales armonizan con el universo. ¿Por qué? Porque traen la armonía ahí, con ellos. A nosotros nos toca aprender a armonizarnos. Entonces, aquí una reflexión, una reflexión. Si somos tan libres, ¿m?
Somos tan libres tanto para armonizar con el universo como para entrar en caos y en conflicto con el universo. ¿Cómo podríamos aprender a armonizar con todo el universo? Y entonces te dejo de pronto una posible respuesta. Y es que lo que pasa es que el reino de Dios, el reinado de Dios, se trata de eso. ¿Mm? De que el planeta sea armonizado por quien creó el planeta. Y nosotros, como no traemos programada en nuestra genética la armonía con el cosmos, pues nos toca aprenderla, pero nos toca aprenderla ¿de dónde? De algo que está más profundo que nuestra genética y es nuestro espíritu. Dios me puede ayudar a armonizar con el universo, con mi planeta. Puede ayudar a encajar y a que todo esto funcione de una manera hermosa y armónica. El director cósmico es Él. Y nosotros somos responsables del planeta, pero precisamente por eso, por esa gran libertad, tenemos que aprender a funcionar. Pero ¿cómo lo aprendemos? Por lo que nos dice la sociedad o aquí en estos talleres, lo que estamos es haciendo estas invitaciones a, venga, que el reino de Dios crezca en nosotros, es decir, que nos apropiemos de eso que Dios está invitándonos a que seamos lo que estamos llamados a ser y dejarnos guiar por Dios para armonizarnos con el universo. Bueno, cierro la reflexión. Eh, Eso en cuanto a la filogenia. Entonces observemos que en la medida en que evoluciona, el instinto se pierde y el aprendizaje se gana. Ahora pasémonos a los estudios ontogenéticos. Ontogenia es el estudio del desarrollo evolutivo de un individuo dentro de la especie. Entonces aquí no estamos hablando de especies, aquí estamos hablando de un individuo. ¿Cómo crece un individuo de determinada especie? Obviamente vamos a hablar de la ontogenia del ser humano. ¿Listo? Los otros seres, bueno. Entonces, ¿cómo crece un individuo de un ser humano? ¿Mm? Entonces, vayámonos a la gráfica. Entonces, nosotros por dónde empezamos, creo que la mayoría de los que están aquí conectándose son adultos, entonces no les voy a explicar cómo se hace para formar a un ser humano. Imaginémonos que ya sabemos todo eso y ya el ser humano está allá, el espermatozoide unido a su óvulo y ya se formó el cigoto. ¿Mm? Y eso empieza a crecer, esa celulita empieza a volverse una mórula, una gástrula, una blástula, etcétera. Empieza a crecer y se empieza a formar el fetico y todo esto. ¿Mm? Hasta que nace. Empecemos desde ahí, empecemos desde el nacimiento para no enredar la pita. ¿Mm? Entonces ya nació el bebé. Un bebé, pregunta, ¿el comportamiento de un bebé es principalmente instintivo o aprendido? Claro. Y la respuesta seguramente que ustedes tienen en la cabeza es instintivo. O sea, ¿qué hace un bebé en el día? Un bebé recién nacido en el día llora, automático, defeca, automático, orina, automático, come en automático, duerme en automático. Todo lo hace instintivo. ¿Mm? Entonces, miren lo hermoso. Entonces, también esta gráfica que tenemos acá nos muestra que el comportamiento de un bebé, es decir, cuando inicia el proceso evolutivo, la inmadurez es que no ha madurado, ¿eh? O sea, está en la primera etapa. Entonces, un ser humano inmaduro, su comportamiento es principalmente instintivo. ¡Ay, qué curioso! A pesar de que se supone que venimos sin instintos, ya les decía, 95%. De todos modos, cuando iniciamos, cuando empieza nuestra vida, empieza siendo básicamente instintivo. Qué interesante. ¿Mm? Por eso les decía, no es que no tengamos instintos, sí los tenemos, claro. ¿Mm? Sino cómo funcionaríamos, cómo viviríamos, ¿no? De bebé, cómo se viviría, ¿no? No se podría. ¿Mm? Que sí, y es más, es el comportamiento cuando nacemos, nuestras primeras etapas es principalmente instintivo, pero claro, nuestra capacidad de aprendizaje está ahí y empezamos a aprender. Pero nuestro comportamiento básicamente de lo aprendido es mínimo.
En la medida en que vamos evolucionando, el instinto se va perdiendo y vamos ganando en aprendizaje. Vamos ganando en aprendizaje. ¿Mm? Qué lindo. O sea, bueno, regresándome a la filogenia, que hay un ejemplo que me gusta mucho, y es cuánto tiempo, o sea, a la evolución del instinto y al decrecimiento del instinto en las especies, cuánto tiempo demora una hormiga en caminar al salir de su larva. Pues la hormiga camina casi que inmediatamente, pero digamos que, bueno, se demora 3 segundos, 5 segundos. ¿Cuánto demora un pollito en caminar después de salir de su caparazón, de su huevo, perdón? Entonces, pues el pollito se demorará 5 minutos, no más, no más de 5 minutos se demora mientras se limpia, mientras se seca y todo, y empieza a dar sus primeros pasitos. 3, 5 minutos. ¿Cuánto tiempo demora un caballo o una vaca en caminar? Ya demora más o menos una hora. Es decir, lo que yo quiero que veamos es cómo se empieza a perder ese instinto, esa capacidad automática, ya empieza a volverse más lenta, más lenta, más lenta, y ya un caballo necesita una hora para empezar a dar sus primeros pasos. ¿Cuánto tiempo demora un ser humano en caminar? No son semanas, es un año, 12 meses promedio. Algunos más, algunos menos, eso varía por varias cosas, pero digamos que promedio 12 meses. 12 meses, o sea, hemos perdido nuestra capacidad instintiva. Bueno, regresemos a la ontogenia, regresemos al desarrollo evolutivo de un individuo. Entonces, en la medida en que nosotros evolucionamos, pues claramente nuestros instintos se empiezan a perder y empezamos a aprender todo, todo. O sea, o sea, el cómo comunicarnos, nuestro lenguaje, la forma como pensamos, la forma como nos relacionamos, la forma como comemos, todo, que nos vestimos, que bueno, en fin. ¿Mm? Entonces, veamos que esta gráfica también se cumple de la misma manera. O sea, en la medida en que vamos evolucionando, el instinto empieza ya a perder, o sea, empezamos a dejar de ser instintivos en la medida que vamos evolucionando y el aprendizaje crece. ¿Listo? Entonces, hasta aquí la comprensión acerca de cómo madura la biología y en particular la filogenia y la ontogenia, dándonos cuenta que el instinto y el aprendizaje tienen dinámicas cruzadas diferentes. Bien, ahora me parece interesante que empecemos a reconocer cómo funciona nuestro comportamiento, cómo funciona el comportamiento humano de la inmadurez a la madurez. ¿Sí? Entonces, si decimos que la primera etapa es inmadura, ¿m? Vamos a decir que la última etapa es la madurez. ¿M? ¿Qué tipo de comportamiento se da en las primeras etapas del ser humano? Entonces aquí ya voy a irme a la teoría que yo les decía en la sesión pasada, la teoría de Colbert, de Piaget, pero pues Colbert basado en Piaget, que nos habla del desarrollo moral, y él plantea una serie de etapas. Yo simplemente me voy a basar en la primera y en la última. Las otras las dejamos para otro seminario de otra cosa, pero ahorita no, sería muy, muy denso hablar de eso. La primera etapa, él le llama, a la etapa de inmadurez la va a llamar heteronomía. Y a la última etapa de madurez la va a llamar autonomía. ¿En qué consiste la heteronomía? Miren, la heteronomía es básicamente eh, el comportamiento de un ser que necesita el control externo para funcionar adecuadamente en su entorno social. ¿Mm? Hetero significa externo, nomos significa normas. ¿Mm? O sea, normas externas. Claro, ¿cómo es el comportamiento heterónomo? En algunos talleres yo hago el ejercicio, agrupo a la gente y le digo, ¿qué es heteronomía? Ustedes me van a decir qué es heteronomía, pero si no se ha dicho nada, no. Les voy a decir cómo es el comportamiento de un niño entre
entre 1 año y 5 años. ¿Cómo es normalmente? ¿Cuáles son las características del comportamiento? Eso es heteronomía. Pero yo quiero quedarme aquí, porque pues claro, pues entonces todo lo que hace un niño es heterónomo. Sí, obvio. O sea, todos los seres humanos cuando nacemos somos heterónomos, o sea, somos inmaduros, es decir, necesitamos control externo. ¿Quién nos controla? Para funcionar adecuadamente nos controla la autoridad. Lo que para el niño es autoridad, normalmente son sus padres o los adultos mayores que están cercanos o los profesores. ¿Mm? Entonces, dése cuenta cómo el papá y la mamá constantemente están, hijo, no hagas esto, hijo, haz esto, no te metas por aquí, haz esto, ¿sí? Háblale a la señora, saluda, etcétera. ¿Mm? Entonces, para actuar de manera adecuada necesitamos control externo para actuar correctamente. ¿Mm? Miren lo lindo que es esto porque se supone que, ¿por qué necesitamos esto? Porque lo que pasa es que nosotros venimos con un comportamiento por aprender. Entonces, no sabemos cómo actuar en nuestro ambiente. Nos tienen que enseñar. Afortunadamente tenemos esa psicología dependiente, esa psicología que acepta la autoridad, ¿m? eh, para poder aprender a funcionar. Cuando no hay autoridad, ¿sí? El niño empieza a funcionar erráticamente y empieza a aprender por ensayo y error, pero imagínate, eso es supremamente lento ese aprendizaje. Para eso necesitamos un papá y una mamá. Los mamíferos necesitan papá y mamá, ¿por qué? Porque precisamente su cerebro está diseñado para aprender cosas. Entonces, ¿cuándo aparece papá y mamá en la filogenia? Cuando el cerebro madura. Y miren que curiosamente el cerebro madura y el madurar significa que ya no es automático, o sea que tiene que aprender. Entonces los niños necesitan la autoridad, necesitamos la autoridad porque venimos incapaces de suministrar nuestro alimento. Yo no, cuando bebé, cuando niño no me podía autoabastecer de cosas, mi ropa, ni mi educación, ni mi techo, ¿m? Todo eso me lo entregaban. Entonces, ojo, porque un ser humano heterónomo normalmente es egoísta. ¿M? Los niños son egoístas por naturaleza, pero no, los niños no son malos. A ver, espérate un segundito. ¿Qué significa egoísmo? ¿Sí? Egoísmo es cuando la persona está concentrada en sí misma y no piensa sino en ella misma. Primero yo, segundo yo y tercero yo. ¿Mm? Por eso es malo, pero es que lo que pasa es que los niños son así. ¿Son malos? No, es que necesitan pensar en ellos mismos. ¿Mm? Entonces, por favor, entendamos que lo que pasa es que un adulto sea egoísta, claro, lo entendemos como algo malo. ¿M? Pero que un niño sea egoísta es simplemente natural, porque el niño tiene que pensar en pedirlo todo. Entonces, tengo hambre, mamá, dame. Tengo sueño, mamá, ayúdame. Tengo frío, mamá, vísteme. O sea, todo lo tenemos que pedir porque pues nosotros no nos podemos autoabastecer de nada y entonces estamos en función de nosotros mismos y lloramos cuando entre más pequeñitos para pedir cualquier cosa lloramos y todo. O sea, es natural, no es negativo, es decir, no es malo. No le podemos poner la moralidad de maldad al egoísmo en la infancia. ¿Por qué? Porque es que es natural. ¿Mm? Entonces, si ustedes me traen a mi consulta un niño de 6 años y me dicen, mire, es que no sé qué hacer porque es que mi niño es tan egoísta, entonces yo le voy a decir, es natural, son 100.000 pesos. Entonces les acabo de ahorrar 100.000 pesos. Bueno, no me vayan a llevar a los niños chiquitos a un psicólogo a decir que son egoístas porque pues eso es natural. Bueno, eh, entonces, observen que
es natural que pidamos. El asunto es que en la medida en que evolucionamos, nosotros pasamos por la adolescencia, que es un estado intermedio del cual no voy a hablar, en donde ya somos una parte egoístas, pero también estamos interesados en nuestros amigos y entonces empezamos a dar y nos esforzamos por nuestro grupo, por nuestro equipo. Entonces ya salimos de esa concha y nos vamos adheriendo a los grupos hasta terminar en la parte más adulta, la más madura, que es cuando nosotros estamos diseñados para servir. O sea, es la parte autónoma. Auto interno, nomos, normas. O sea, ya no recibo normas externas. Digamos que el adolescente todavía está controlado por el qué dirán, está controlado por la sociedad, por lo que dicen los pares o los suyos, pero no, la persona autónoma ya ha superado esa etapa y ya llega a una etapa en donde puede analizar qué es lo bueno, qué es lo malo. O sea, ha desarrollado todas sus capacidades, ha aprendido, ha comprendido una serie de cosas y ya empieza a hacer sus propios análisis y empieza a entender cómo funciona el mundo, cómo funcionan las cosas, a ser consciente, cada vez más consciente. Y hago énfasis en consciente porque esa es la habilidad que nos va a llevar a superar, a producir la sanación y la madurez. Por eso estoy aquí haciendo este énfasis. Ser consciente de cómo es y de cómo funciona el universo. Cada vez más consciente. Ah, pero es que tal persona dice una cosa, sí, yo la escucho y verifico, pero lo proceso y me hago consciente. Y tomo lo que están diciendo todos y ya no como entero. ¿Mm? Y empiezo a generar mis propias normas. Autonomía, no, normas internas. A tal punto que esta persona ya no necesita pedir. ¿Por qué? Porque es que ya sabe cómo conseguir sus cosas, ya sabe cómo conseguir su alimento, cómo conseguir su vestido, cómo conseguir su techo, etcétera, etcétera. ¿Mm? Entonces, ¿en qué está en función de que todos esos talentos y esas capacidades entiende que el universo es sistémico y que yo formo parte integral de este universo y que tengo una razón de ser, tengo una función, tengo un propósito desde mis talentos, desde mis capacidades y estoy aquí para servir, para entregar, para dar, para ayudar. ¿A quién? A mi grupo, al grupo al que pertenezco, al grupo social al que pertenezco. Y la sociedad está organizada así. O sea, todas las profesiones están diseñadas para servirle a los demás y están los abogados que sirven desde las leyes, los arquitectos que sirven desde todas las profesiones en función de servir. Entonces, cuando yo estoy diseñado para servir, en ese momento estoy, perdón, cuando yo estoy comprendiendo que estoy diseñado para servir, en ese momento estoy siendo una persona autónoma, cuando entiendo eso y empiezo a servir. Bien, entonces hasta aquí podríamos llegar con esta gráfica, ¿m? Para comprender estas dos dinámicas. Wow, o sea, eh, voy a simplemente terminar con un concepto y pues bueno, en la próxima sesión continúo. El concepto es el siguiente. Una persona autónoma es autónoma no por las acciones de servicio que realiza, pero Carlos, ¿cómo así? Espérate. Una persona no es autónoma por las acciones de servicio que realiza, sino por la intención que tiene para realizar acciones de servicio. Me explico. Si hay una persona que está como empleado en una recepción y esa persona le están haciendo preguntas y la persona está respondiendo y está sirviendo y le preguntamos, ¿y tú por qué estás sirviendo? Porque me pagan. Ah, ok. Pero tú quieres servir, no, qué pereza, este puesto es lo más asqueroso, me la paso peleando con todo el mundo, no, es una pereza. Yo no estoy siendo autónomo ahí. Ah, pero está sirviendo, ¿no? Le está ayudando a todas las personas que llegan, sí, pero no es autónomo. ¿Por qué? Porque está siendo controlado, ese comportamiento está siendo controlado por el factor dinero y por el factor
jefe y una cantidad de cosas. O sea, no está surgiendo de él. No está surgiendo de él. ¿Mm? Entonces, ¿cuántos comportamientos autónomos ejerzo yo? ¿Mm? O sea, que me salen espontáneamente, que no estoy concentrado en pedir sino en dar. En la relación de pareja, por ejemplo. ¿Mm? Tú pides y pides, y es que tú no me das, y es que tú no me haces, y es que tú no me ayudas, y es que tú no piensas en mí, y es que tú no... Ah, ok, estás en función de pedir. Pues claro, porque es que el amor y la relación de pareja es para que los dos demos. Él me da y yo le doy, ella me da y yo le doy. Interesante. Y entonces tú pides. Pues claro, porque me tiene que dar. O sea, no estoy siendo autónomo y creo que está más en una función heterónoma. ¡Ah! O sea que una persona de 40 años puede ser heterónoma. Sí, sí, está en función de pedir, está en función de exigir, necesita que le den, necesita que le ayuden. Mientras que la persona autónoma está en función de dar, es decir, es el amor, está en función de amar. Bien, voy a terminar entonces esta sesión invitándolos a que en el transcurso de la semana nos preguntamos, ¿qué tan heterónomo soy yo? ¿O qué tan autónomo me reconozco? ¿Mm? Para esto necesitamos ser muy sinceros y muy honestos. Les invito a que ese ejercicio lo hagan en oración. O sea, que hagan esa pregunta en oración. Este es un taller, ¿sí? Este es un curso taller, pero de corte espiritual, con enfoque espiritual. ¿Mm? O sea, es la madurez psicológica del cristiano. ¿Mm? Por lo tanto, yo los invito a que tomemos conciencia, pero desde allá, desde lo más profundo, que es el espíritu. Entonces, la invitación es a que hagamos oración y en oración nos preguntemos, no ahorita, sino en oración nos preguntemos, ¿qué tan heterónomo soy? ¿Qué tan autónomo soy? Y seamos muy honestos y sinceros con nosotros mismos. Si nosotros queremos que este proceso genere cambios, dispare sanación y dispare madurez, tenemos que ser muy honestos y muy sinceros con nosotros mismos. Si alguno de los que esté presente en estas sesiones, digamos que es una persona nueva y que pues el tema de la oración no es como muy claro, pues entonces la invitación es, yo les voy a dejar aquí en el chat, les voy a dejar en el chat un enlace para que ustedes puedan, digamos que aprender como cuáles son los elementos básicos de la oración y del discernimiento y lo puedan hacer. ¿Listo? Entonces, yo les voy a dejar este enlace, a ver si me lo deja copiar el enlace, y se los dejo para que los que creen que necesiten como un apoyo de, bueno, ¿cuáles son los pasos de la oración? Cómo puedo aprender a orar y todo esto? Pues bueno, ahí está ese enlace, son unos videos que yo tengo en YouTube, en donde están esos pasos de la oración y también el discernimiento espiritual, obviamente todo esto desde la espiritualidad ignaciana. Entonces, bueno, les dejo eso como para que, y los que ya saben orar y que están en esta dinámica de oración, por favor, hagan ese ejercicio en oración. Eh, y ya, yo creo que esto hasta aquí está suficiente. Entonces ya el próximo martes ya vamos a profundizar aún más en términos de, bueno, y este proceso psicológico, cómo empata con el proceso espiritual. ¿Hay un crecimiento espiritual que tenga la misma dinámica? Interesante, porque nos vamos a dar cuenta que sí. ¿Y cómo funciona? Bueno, eso lo veremos, como diríamos, en el próximo capítulo. Les agradezco muchísimo el tiempo. Vamos a ir profundizando. Darse cuenta que todavía no hemos entrado en libertad de corazón, o todavía no hemos entrado en la parte de sanación. Invitados a que compartan esto y a que inviten a otras personas a que entren en este proceso. Seguramente a muchas personas les puede ayudar. Nos hablamos en una próxima oportunidad. Un abrazo para todos. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, aquí quedó una pregunta de Ivonne. ¿Es posible derrocar lo mal aprendido? Sí, claramente sí. Yo les decía en la sesión pasada, todo lo que se aprende se puede desaprender. Entonces, nosotros tenemos una función que es adaptativa, que se llama el olvido. Y eso es adaptativo. ¿Sí? Entonces, claramente,
se puede desaprender, bueno, se puede olvidar, bueno, en fin, hay una serie de cosas y se puede reaprender, se puede reformular. Eso es lo hermoso del aprendizaje. Bueno, muy bien. Entonces, ya respondí una pregunta. Nos vemos entonces en una próxima sesión de hoy en 8 días. Chao a todos.